Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Dios bendiga a todos los vecinos, a mí que estamos allá trabajando en Santa Juana. Que Dios les bendiga de manera especial, donde estamos realizando los servicios, los cultos. El día de ayer fue un culto muy maravilloso, la gloria es del Señor. También estamos saludando a Aguirre Bismar, a Mario Ruiz, a Joel Reyes, a Juan Gómez, a Emir Alex, a Chispazo Radial de Nicaragua, a María Molina, a la familia Gutiérrez, a la familia Ruiz, a la familia Morales, a la familia Norori, a la familia Hernández, a la familia García y a Derpeña y a su esposa, también a la joven Melissa Obando, a Ruth Bejarano, al abogado José Luis Bejarano, que nos sigue por las redes, ahí en el canal de YouTube. Que Dios le bendiga a cada uno de ellos en esta preciosa mañana. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje que lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. La Biblia dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muchas veces no entendemos el actuar de Dios. Nosotros muchas veces creemos algunas cosas, pero no funciona así. Debemos de saber que el enemigo de las almas siempre está ahí acechando a todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, porque él no quiere que todas las personas entiendan el propósito de Cristo. Y es así de que él siempre se levanta usando a aquellas personas que desconocen del favor de Dios, aquellas personas que ignoran las buenas nuevas, el evangelio de poder y el actuar de Dios a favor tuyo, a favor de la gente. Recuerda algo: Jesucristo dice que el propósito de él es que todos procedan al arrepentimiento. Este es un caso específico donde Dios actúa, y que cuando Dios actúa siempre la salvación va a llegar. Aquellas personas que dicen: Dios no me ha tocado, Dios no me ha ministrado. En esta mañana el Señor, a través de esta palabra, te está hablando al corazón. La palabra del Señor dice que Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, ellos estaban haciendo la obra de Cristo. Y qué importante es que asumamos el rol de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Te recuerdo que dice la Biblia que Él nos ha llamado para que le sirvamos a Él. Aquí todos saben de la manera en que Dios llamó a Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que estaba anuente para matar a todos aquellos cristianos, y hasta que se encontró con Cristo pudo entender algo: estaba equivocado. ¿Cuántos en este
mundo, podemos hacer un análisis exhaustivo de cuál es nuestro proceder a la luz de las Escrituras y poder tener la capacidad de reconocer que sí, no estamos en lo correcto, le estamos fallando al Señor, no estamos por el sendero que nos lleve a la salvación y hay que buscarla. Aquí nosotros vemos que después de que Pablo hace un milagro a favor de una persona poseída por un demonio de adivinación, como dice la palabra de Dios más atrás, la gente se agolpó y empezaron a acusar a Pablo y a Silas para que los echaran preso. Pero si usted me pregunta cuál era el propósito con el cual Dios ya había llevado a Pablo y a Silas, anunciar el evangelio. La gente que está en el mundo no entiende. Por eso dice la Biblia que los hombres naturales no entienden las cosas espirituales. Amigo que me escuchas, dile en esta mañana al Señor: revélame tu palabra, Dios. Quita toda ceguera espiritual que hay en nuestras vidas. Y es así que dice la palabra de Dios que vienen, toman a Pablo, toman a Silas y lo fueron a poner en un calabozo. Las cárceles romanas eran unas cárceles terribles, donde eran prácticamente subterráneos, calabozos, donde tenían cepos, donde tenían grilletes para tenerlos allí. Y es así que al pobre Pablo y Silas los llevan a la cárcel. Y qué importante es que nosotros estemos sufriendo, pero por la causa de Dios. No suframos por las embestidas de este mundo, no suframos por las consecuencias de este mundo, sino sufrir por la causa de Cristo, de aquellos que se levantan con intemperie espiritual para tratar de destruir la verdad. No se dan cuenta que están siendo usados por el enemigo de las almas para querer ocultar esta verdad, para querer evitar que tú reconozcas algo. Hay un Cristo de victoria interesado en tu vida. Hay un Cristo que murió en una cruz del Calvario, pero que el tercer día se levantó con poder y con gloria. Está haciendo todo lo que esté a su disposición con el propósito de que seamos salvos. Hay veces que me encuentro con personas que no tienen la mínima intención de ser salvos. Se dan cuenta de todo el esfuerzo que Cristo hizo. Se dan cuenta de todo el esfuerzo que también varones, así como Pablo y Silas, que fueron levantados por el Señor y que entendieron el propósito de su llamado, y no quieren ser salvos. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas estaban presos, pero físicamente, espiritualmente no. Porque tenemos que saber que cuando esté el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Cuando el pueblo alaba, cuando el pueblo glorifica, cuando el pueblo llega allí a darle la honra y gloria al Señor, Dios se manifiesta. Recuerda aquella promesa que Jesús dijo: donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, yo ahí estaré. Y estas personas que dicen: yo en mi casa llevo el evangelio perfecto, es una mentira. Pablo le dice a las iglesias: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la unidad de los santos, en la reunión de los santos, hay perdón de pecados. Y aquí nosotros vemos que Pablo y Silas en el calabozo, con los cepos, sujetados a los cepos y grillete, pero ellos tenían la devoción de adorar a su Dios. Y es así que cualquier circunstancia adversa por la cual nosotros pasemos, que no sea un motivo para darle espalda al Señor, sino que sea un motivo para que la gloria de Dios se manifieste a tu favor. Porque cuando estamos haciendo el trabajo de Dios y llega la situación como esta, una situación difícil, Pablo y Silas no se pusieron a decir: ay Señor, pero si queríamos predicar tu palabra. No, ellos estaban haciendo el trabajo de Dios y espera, porque Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Y estos hombres a medianoche empezaron a cantar, dice la Biblia, estaban orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No podemos callar este evangelio. Hay algunas historias ahí donde hubieron más de 300 años donde este evangelio no se predicó, y es el tiempo donde se suscitaron los asesinatos más terribles, las destrucciones más terribles.
Porque el enemigo que quiso ocultar esta palabra no puede ocultarse. Esta palabra es la que viene del cielo. Es el evangelio de poder y de gloria, que cuando se predica, que cuando se alaba, que cuando se glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, su gloria entrará y ministrará. Y aquellos cantando al Señor, quizás como muchos de los que estaban quizás en el mismo castigo, no entendían, y que me imagino que decían: ¿y esto qué les pasa? Están cantando, están presos, están sujetos al cepo, están como nosotros en una total oscuridad, pero están cantando a Dios. Y este es un ejemplo claro, que cuando el pueblo alaba, que cuando el pueblo glorifica, el poder de Dios se va a derramar. Así como en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos 2 y 3, podemos ver que cuando el pueblo estaba unido, cuando el pueblo estaba orando, cuando el pueblo estaba clamando, vino el advenimiento del Espíritu Santo de Dios, se quedó con el pueblo, y Él es el que está dispuesto a guiar a todo aquel que le quiere servir a Cristo. Porque el evangelio, debemos de saber algo: hay un orden. Jesucristo es nuestro Redentor, el que pagó el precio, pero el Espíritu de Dios es el que nos guía a la verdad. Ahora Cristo está a la diestra del Padre, escuchando tu rogativa, y por eso llamo a la iglesia que hay que clamar, hay que orar. He llegado a algunas congregaciones donde cantan y cantan y cantan, y no es crítica, pero hay que dedicarle un tiempo a la oración. Hay que darle un tiempo a glorificar a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces, mientras ellos cantaban y adoraban, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. El pueblo estaba ahí, Pablo estaba ahí, haciendo el trabajo que Dios le había mandado. El enemigo se había levantado para tratar de obstruir que la gente fuera salva, pero nadie puede obstruir la obra de Dios. Nadie puede destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida, salvo cuando nosotros no le damos cabida en el corazón. Cuando abramos nuestro corazón, Dios vendrá de repente, dice la palabra del Señor. Su poder y su gloria romperá toda atadura, romperá toda ligadura, toda maldición de pecado, y todo lo que no sea de Dios se destruirá. Y es así que la gente, me imagino, los que estaban ahí, no entendían, pero aquel terremoto era nada menos y nada más el ángel de Dios, que había sido enviado ¿para qué? Para librar a Pablo, para librar a Silas. Dios les había encomendado un trabajo y nadie iba a estorbar lo que Dios quiere hacer o quería hacer. Nadie puede estorbar, ni el mismo enemigo de las almas puede estorbar lo que Dios quiere hacer cuando tú te dispongas en el corazón como Pablo a seguir sus estatutos y mandamientos y permites que la obra de Dios se haga en tu vida. Nadie puede impedir. Recuerda que la palabra del Señor dijo que ni el Hades, ni el infierno, ni el mismo diablo iban a poder en contra de la iglesia. Y aquellas personas, viendo esa manifestación sobrenatural, viendo ese terremoto, viendo cómo se sacudían los cimientos de la cárcel. Y es que debemos de saber algo: Cristo vino a sacudirle los cimientos al infierno. Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, destruyó esas cárceles. Lo que pasa es que muchos de nosotros pues no le hemos buscado a Jesús, no nos hemos querido arrepentir. Creo que, como dije del día de ayer, queremos llevar nuestra propia religión. La hemos creado, que la religión se moldea a nosotros, y es todo lo contrario. Somos nosotros los que debemos de permitir que el Espíritu de Dios nos guíe y nos moldee conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto habla de que Pablo se esforzaba por tratar de hacer lo que Cristo quería hacer. Y te haría una interrogante en esta mañana: ¿te has dado cuenta de lo que Cristo quiere hacer en tu vida? Quizás has valorado lo que Cristo quiere darte. Si has valorado lo que Cristo quiere darte, correríamos a Jesús. Buscaríamos la manera cómo llegar delante de su presencia. Así como esta gente miraba cómo se sacudían
Esos cimientos, cuando tú clames a Dios, no habrá nada que pueda impedir que la gloria de Dios te ministre. Cuando el pueblo ora, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo vive el evangelio de Dios, no hay nada imposible para Dios. Él vendrá. Y de la misma manera como sacó a Pablo y a Silas de la cárcel, rompiendo los cimientos. Y algo que me llama la atención, el evangelio no solamente era para ese poder, esa manifestación de Dios, no era solo para Pablo y Silas, sino que dice la palabra del Señor que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es lo que Dios hace, amigo. Por eso predico el evangelio, porque cuando tú le des cabida y la gente escuche, ellos van a recibir, ellos van a aceptar y darse cuenta de algo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere restaurarte. Y es así que dice la palabra del Señor que todos quedaron pues libres. Rotas las puertas, los cimientos movidos, los cepos rotos. Y eso solamente hablaba de algo: Dios actuando a favor de los que en Él esperan. Porque muchas veces llevamos la vida sola y nos va mal. Porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Solamente cuando permitimos que Jesús gobierne nuestras vidas, permitimos que el Espíritu de Dios, entonces podrás escuchar aquella frase que Jehová le dijo a Moisés: hoy Jehová peleará por vosotros, estén tranquilos. ¿Cómo estaba Pablo y Silas aquí? Estaban tranquilos. Me imagino que dieron el tiempo de adorar a Dios. Ellos estaban acostumbrados a adorar a Dios, porque hay que acostumbrarse a adorar, hay que acostumbrarse a orar, hay que acostumbrarse a ayunar, hay que acostumbrarse a hacer la voluntad de Dios. Ese es parte del estilo de vida que nosotros retomamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y dice la Biblia que el carcelero, cuando estaba dormido, se despierta y vio las puertas abiertas de la cárcel. Miró cómo sacó su espada y se iba a suicidar. Él pensaba que los presos se habían huido, porque era un pecado capital para alguien que se le ponía bajo custodia de alguien y que esa persona huyera, pues prácticamente su sentencia era la muerte inmediata. Pero dice la Biblia que Pablo llamó a gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pero si usted me pregunta, ya eran libres. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros. Él quiere que seamos libres. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esos son los vientos de libertad que se producen en el corazón y en la vida. Aquellos vientos de los que Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo: el Espíritu viene y no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero así son los que somos nacidos en el Espíritu, aquellos que permitimos que la obra de Dios fluya en nuestras vidas. ¿Por qué te vas a quitar la vida? Y es lo que Jesús nos dice. Como le dijo Jehová a Israel: ¿por qué vas a perecer si puedes vivir? ¿Para qué te vas a condenar si puedes ser salvo? ¿Para qué te vas a ir al infierno si hay una gloria eterna que Cristo tiene para nosotros? ¿Por qué no buscarla? Como Pablo le dice: ¿por qué te vas a quitar la vida? Aquí estamos todos, nadie ha huido. Y dice la Biblia que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y es que la verdad de las cosas, este hombre estaba reconociendo algo. Pablo y Silas eran muy diferentes a los demás que estaban ahí en esa cárcel. Eran siervos del Dios altísimo. Eran siervos del Dios vivo. Eran siervos del Dios omnipresente, omnipotente y único Dios. Y por tal motivo, dice la palabra de Dios, pues este hombre reconoció, se postró ante Pablo y Silas. Y dice la Biblia que él estaba temblando. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En medio de la manifestación de poder, la gente se da cuenta de algo. Dios actúa, entonces hay salvación. Hay mucha gente que ya
se echaron al yo que pierdismo. Y ellos dicen, ya no. Una persona me dijo, anduve en los caminos de Dios, pero ya no. Un joven hace poco me dice, porque ese es mi trabajo, me dice, iba a la iglesia, pero yo ya no voy. Y yo le digo, ¿por qué no vas? Va, regrésate. Hay tiempo, hay esperanza. Pero el problema es que cuando nosotros le damos la espalda al Señor, entonces es difícil regresar. Porque estos grilletes que habla aquí de la Biblia, pues son cepos espirituales también que el diablo pone en esas vidas. Muchas veces el enemigo pone cadenas ahí, personas que están en medio de los vicios y no pueden levantar su voz, personas que están en la fornicación, en el adulterio, personas que están en el homosexualismo, y todas esas cosas son cadenas que el diablo está poniendo en la vida de los hombres para que no vean la gloria de Dios. Pero amigo y hermano en el Señor, es tiempo de que te des cuenta de algo. Busca al Señor, permite que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Date cuenta de algo, hay una salvación para tu vida. Este carcelero dijo, temblando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se dio cuenta de algo. Esa manifestación de poder de Dios le estaba diciendo a él que Pablo y Silas eran sus siervos. No sé cuántos anhelan servirle a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros vemos la repercusión del poder de Dios, aquí se salvó el carcelero, se salvó su familia, toda su casa. Y pienso también que aunque no lo narre, pues algunos de los que estaban presos fueron salvos. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Muchas personas dicen, prediquemos aquí un tema escatológico, escatología, temas del futuro. Pero si no hemos empezado con el primer paso, que es aceptar a Cristo, reconociendo nuestros pecados, vamos a conocer muchas cosas, pero a manera de concepto. Pero no lo experimentaremos en nuestra vida. Por eso el Señor dice, la Biblia, vamos creciendo en el conocimiento poco a poco, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice la palabra del Señor y le hablaron la palabra del Señor a él, o sea, les predicaron, y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero sus hechos lo niegan. Por eso dice la Biblia, muchos profesan conocer a Dios, pero las acciones que hacemos niegan que tenemos un encuentro con Él. Es muy diferente conocer que Dios existe a tenerlo en el corazón, que es lo que Cristo quiere. Al final vemos que valió la pena que llevaran a Pablo y a Silas a la cárcel, porque produjo vida. Eso es lo que Dios quiere hacer, producir salvación y vida eterna en ustedes, su casa, su familia y en todos los humanos. Recuerda que la Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva junto a Él. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor, en aquellas personas que han escuchado tu palabra. Que así como este carcelero, Dios, despierte en sus corazones ese interrogante, Dios. Que se den cuenta que tú quieres salvarles y darles vida eterna. Es lo único que tú has ofrecido. Cambiar esa situación, Señor, de cárcel, de oscuridad espiritual, por la libertad, Padre, que produce tu Espíritu, Dios. De manera especial bendice a cada uno de los oyentes, que ellos puedan sentir tu Espíritu, Señor. Yo sé que tú estás ahí. Que ellos puedan sentir, Dios, que tu presencia le llena sus hogares. Rompe toda atadura y todo lo que no sea tuyo. Y que así, Padre, como este carcelero, Dios, recibió la palabra y el evangelio, Dios,
salvándose él y toda su casa. Pues que así las personas, Dios, en esta mañana estén dando cabida a tu palabra y que puedan ser salvos, Dios mío santo, y que puedas cambiar esa oscuridad que existe en los corazones por la luz que emana tu palabra. Te ruego en esta mañana, Espíritu de Dios, que te quedes con cada uno de los oyentes en bendición y en sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga hasta el día de mañana. Nos escuchamos nuevamente, si el Señor lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.